Así es, la salvación es solo del Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios 2 que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, ¿verdad? Este es un don de Dios. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es del Señor, definitivamente, y es ese elemento, ese regalo del Señor, la fe, la que nos permite entrar a esta gracia, a este regalo de Dios que es la salvación. Y por eso le damos gracias, simplemente porque pues si no hubiéramos podido hacer nada, ¿verdad? Para obtenerla. Simplemente fue el puro afecto de su voluntad que pues se fijó en los instrumentos indignos, ¿verdad? En lo vil, en lo débil, en lo menospreciado, en lo que no es. Eso es lo que escogió Dios. Sabemos que somos escogidos de Dios. Se trata de una elección divina. No se trata de una decisión humana, es una elección de Dios. Estamos en los caminos del Señor, es por la voluntad de Dios, porque Él nos eligió. Y el que inició esa buena obra, sabemos que Él es fiel, el fiel para completarla, ¿verdad? Porque no depende de nosotros, depende del Señor. Entonces podemos tener esa seguridad y esa confianza de que si Él inicia esa obra, es por su fidelidad que podremos completarla. Entonces nos queda siempre ese sentir de que, pues, gracias a Él. De Él son todas las cosas, ¿verdad? Por eso podemos darle toda la gloria a Él. No hicimos nada, definitivamente, pues el Señor lo hizo, lo hace y lo hará todo, porque es para su gloria, ¿verdad? No intervenimos, simplemente reaccionamos a esa obra del Señor y simplemente las buenas obras, ¿no? Son producto de esa fe en nosotros, ¿no? Somos hechura suya. Ahora somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús, no por buenas obras, sino para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Nosotros simplemente andamos, caminamos en ellas, porque el Señor nos lleva, ¿verdad?, a ese caminar en Él. Y de eso se trata la Escritura, y de eso es lo que estamos viendo todo desde el inicio. Estamos viendo este precioso libro de Génesis, y esto nos muestra un plan divino que se inicia en la creación, pero que fue desde los tiempos y desde siempre existió ese plan divino de redención, la preservación de la simiente de salvación en medio de una realidad que es la naturaleza humana caída, ¿verdad? El hombre pues no tiene capacidad de acercarse a su Creador. El hombre tenía una comunión perfecta con Dios, pero el pecado, la desobediencia entró en el hombre, ¿verdad? Y por tanto entró la muerte, entró la separación del hombre con Dios, y no hay forma que el hombre recupere esa comunión con Dios. Y por eso el Señor proveyó ese camino desde el inicio. Lo vimos desde el capítulo 3, cuando hubo la maldición, ¿verdad?, de la serpiente, y dijo a la mujer, pues la simiente de la mujer será la que tome esa promesa de bendición y de victoria cuando aplaste la cabeza de la serpiente. Eso es lo que se ha venido preservando desde siempre, desde el inicio, desde el inicio de toda la historia, ¿verdad? Se centra en esa preciosa promesa, ¿verdad? Y así lo hemos visto, y todo lo ha hecho el Señor, todo lo ha hecho ese elemento que ahorita estamos resaltando, que es la fe. Esa es la fe la que produjo vimos, ¿verdad?, la que produjo que podamos nosotros creer que todo lo que se hizo, eso lo dice en Hebreos 11, ¿verdad?, fue hecho de lo que no se veía. Pero esa misma fe pudo Abel, no teniendo nada diferente que Caín, por esa fe fue por la que pudo ofrecer un más excelente sacrificio que el de Caín. Por esa fe pudo Enoc caminar con Dios, para que Dios lo trasponga, para que no vea muerte, y entonces lo traspuso Dios. Pero fue la fe de Dios la que le permitió al instrumento caminar en ese camino de Dios. Lo mismo pasó con Noé. Noé halló gracia delante de Dios, pero fue por la fe que pudo obedecer y llevar a salvación a su familia para que pueda ser llamado, ¿verdad?, instrumento de esa justicia que es por la fe. Eso fue lo que permitió que pues los hombres de Dios caminen en el camino de Dios. Es esa misma fe que usó Abraham, y esa misma fe que usa a todos los hijos de Dios. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por ese elemento, por fe y para fe, como está escrito, dice la Escritura. El justo por la fe vivirá.
Ese es el elemento, ¿verdad? Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos une, eso es lo que nos permite, lo que nos capacita, es la fuente de nuestro caminar en el Señor. Pero ese camino es una batalla, ¿verdad? Esta batalla de fe que vamos a ver en este día, vamos a seguir adelante, ¿no? Avanzando en este libro, vamos al capítulo 12, en donde Dios se va a centrar en otro de sus personajes, al que lo ha llamado a través de la historia el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Y dices, wow, vamos a ver las características. Debe ser un superhombre, ¿no? Un superhombre que Dios lo elige, lo escoge para ser el estandarte de este regalo de Dios, la fe. Y no, y vamos a ver que como nosotros fue un instrumento indigno, débil, ¿verdad? Y lo vamos a ver en esas características. Pero lo importante es resaltar y destacar el poder de Dios, ese elemento que mueve a los suyos, a sus santos, a sus escogidos, para cumplir con su propósito, para recibir sus promesas, para entender ese llamado de Dios a todos nosotros es por fe. Si no lo hacemos con ese elemento, pues vamos a entrar en un llamado que no agrada a Dios, porque la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca crea que es un llamado de Dios, que proviene de Él, ¿verdad? Entonces vemos cómo es el hombre, la naturaleza del hombre. La semana pasada vimos el intento perverso del corazón del hombre de tratar de ser como Dios. Y vemos cómo es el plan precioso de Dios. En medio de todo, de su misericordia, pues viendo que el hombre se había confabulado en su deseo de obtener un nombre a través de la edificación de esas ciudades, de esa torre, ¿verdad? Para alcanzar sus propios fines, sus propios planes. Pero Dios descendiendo en misericordia para que el hombre no llegue a concretar esos planes perversos, y siempre a través de la dispersión, a través de la confusión, ¿verdad? Permitió que se pueda, pues, definir el único camino que Él trazó. No se trata del camino que pueda trazar el hombre hacia Dios. Es el camino que trazó Dios hacia nosotros, ¿verdad? Ese es el camino de salvación, no lo que podamos hacer nosotros para Dios. Esas son las torres que nosotros edificamos y vez tras vez salen nuevas torres, salen nuevos caminos, porque ese es el hombre, esa es la naturaleza del hombre, buscar sus propios caminos convenientes para acercarnos o cubrirnos o sus delantales de hojas de higuera, ¿verdad? Para poder empatarnos con Dios sin renunciar a todo, sin lo que Dios pide y Dios demanda, ¿verdad? Que podamos estar juntamente con Cristo crucificados, que nuestra vida ya no tenga un sentido propio, sino que tenga un sentido eterno en Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese es el sentido del cristianismo, el sometimiento al plan de Cristo. No es simplemente una religión más o un camino más conveniente para recibir bendiciones de Dios. Es una entrega completa, es algo que, como decimos, no lo podemos hacer nosotros, lo hace el Señor. Y entonces por eso, si estamos aquí, vivimos agradecidos de lo que Dios ha producido, de que Dios ha producido una respuesta de parte nuestra que no lo hubiéramos podido producir nosotros, ¿verdad? Esa es la responsabilidad del hombre, es simplemente entender que no puede caminar si no es porque Dios le habilita a eso, ¿verdad? Entonces todo depende de Dios y a Él sea la gloria. Ya no es mitad, ¿no? La elección de Dios y mi responsabilidad. Y entonces Él me eligió, pero yo tuve mi parte. Yo respondí porque Él lo hizo, porque Él me hizo responder. De otra manera estaría donde mi naturaleza me lleva naturalmente, ¿verdad? Esa es la naturaleza del hombre, naturalmente nos aparta de Dios. Y así vemos cómo es el corazón del hombre, ¿verdad? Que edifica sus torres, sus ciudades, busca hacerse un nombre, ¿no? ¿Para qué? Para que, pues, ser reconocidos en este mundo temporal. Pero vemos la obra de Dios, ¿verdad? Siempre fiel a esa promesa, a ese llamamiento. Y así lo vimos, ¿verdad? En la semana pasada vimos a los descendientes de Taré. Vamos a enfocarnos en Abraham, ¿verdad? Desde la semana pasada habíamos visto cómo en la genealogía, en estas generaciones de Dios venía, y Abraham había descendido, en este caso, de uno de los hijos de Noé, de Sem, ¿verdad? Y su padre fue Taré, que vivió 205 años. Y vamos a ver cómo se dio este llamamiento. Lo hemos puesto en esta semana la batalla de la fe, ¿verdad?
cómo es caminar en fe, cómo es esta obra de Dios, pues en este caso en su escogido en Abraham, y cómo se representa en nuestras vidas. Así que vamos a leer el capítulo 12, vamos a enfocarnos todo este capítulo en esta semana y ver esta batalla de la fe. Vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos pueda hablar a través de la palabra. Dice Génesis capítulo 12. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande la hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Señor, te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, revélanos, Señor, tu propósito, revélanos, Señor, en tu espíritu, con tu espíritu, Señor, ese precioso plan, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, Señor, que a través de esta palabra, Señor, tú hables a nuestros corazones, Señor, y se vuelva viva, Señor. Ayúdanos como iglesia a ir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Señor, que podamos reflejarte, que podamos formar tu imagen. Y sabemos que toda la Escritura es inspirada por ti y es útil, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en tu justicia, Señor, a fin de que seamos maduros, perfectos, enteramente preparados para esa buena obra que tú tienes para con nosotros, Padre. Guíanos, te pedimos, y que hable tu Espíritu, Padre, para que podamos recibir esta preciosa instrucción, Señor. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Empezamos entonces estos capítulos de donde vamos a centrarnos en este instrumento usado por Dios, llamado Abraham, este hombre escogido por Dios para ser ese padre de la fe, aquel que dice la Escritura, y Abraham creyó a Dios, y esto le fue contado por justicia. Eso es lo que representa, ¿verdad? En este caso Abraham, que lo que le hizo justo a Abraham fue que le creyó a Dios. Y esto le hizo justo. Eso es lo que nos muestra, ¿verdad?, como el ejemplo y el modelo de los hijos de Dios. Vimos que por descendencia vendría Jesucristo, ¿verdad? Pero por la fe
viene esa descendencia espiritual de Dios. Por la fe somos hijos de Dios. Los que pues nos acercamos a Dios por ese elemento, ¿verdad? No, ya no es ese linaje a veces que creemos que ese es el pueblo de Dios. Ese fue el pueblo que escogió Dios, el linaje de Sem, ¿verdad? Para llevar a cabo el cumplimiento de la promesa a través del nacimiento del Mesías, de Jesucristo, a través del linaje de Sem, de la tribu de Judá, de todo eso que vamos a ver todo en este libro de Génesis, que nos lleva a ese mismo propósito, ¿verdad? De ver la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios había llamado a Abraham. Dios ya lo había llamado ahí en Ur de los Caldeos, cuando adoraba a dioses extraños, junto con su padre, con su hermano. Adoraba a dioses extraños, pero puedes decir, pero no, si no eran de la descendencia de Sem, ¿cómo que adoraban a dioses extraños? Pues adoraban a dioses extraños. Pues si no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos ahí a Josué, ¿no? A veces decimos, ¿en serio? Pero no era de los descendientes de Sem, los santos escogidos de Dios. Pues esa es nuestra tendencia, ¿verdad? La tendencia humana. Por eso a veces creemos que hay una genealogía de Dios especial, santificada para perfección. No, somos santos, somos apartados de esa naturaleza para que en el poder de Dios podamos mostrar una naturaleza distinta, ¿verdad? Que nos da Dios a través del sello de su Espíritu. Pero esto es, ¿verdad? Cuando dice Josué, el último capítulo, el capítulo 24, el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. En Ur de los Caldeos servían a dioses extraños. Y ahí se enfocó Dios en escoger ese instrumento para que ahora pueda servir al Dios verdadero. Y hubo un llamado ahí, un llamado que no fue en Aram, no fue el momento en que salió Taré, le llevó a Aram allá a quedarse y esperar que muera su padre para salir después a la tierra que le iba a mostrar el Señor. Ya lo había mostrado allá en Ur de los Caldeos. Acompáñame ahí a Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7, en donde Esteban, este primer mártir, da este discurso inspirado por el Espíritu, este discurso especial, ¿verdad?, que da Esteban aquí delante de los sacerdotes, ¿verdad? Dice en el versículo 2 de Hechos capítulo 7, dijo Esteban, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Por lo tanto, hubo una revelación de parte de Dios ahí en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Dios tuvo que trasladarlo porque no escuchó bien el mensaje, ¿verdad? El mensaje que está ahí en Génesis, ¿verdad? Cuando Dios ya lo había dicho, ahí en Mesopotamia le había dicho a Abraham. ¿Cuál era la característica de ese llamado, de ese mensaje? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es interesante cómo ya Esteban no menciona lo de la casa de tu padre, porque vio que no lo cumplió, porque vio que pues el llamado lo asumió en este caso su padre Taré, que vimos en el versículo anterior, ¿verdad? En el versículo 31, el capítulo 11 de Génesis, cuando tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. No era el llamado a Taré, el llamado era Abraham. Y Abraham no entendió que tenía que dejar la casa de su padre. Entonces vemos pues, la primera debilidad del instrumento escogido por Dios, ¿no? No escuchar bien. Es interesante, la palabra Taré tiene un significado y una connotación de demora, retraso, ¿no? Eso es lo que significa Taré. Vas a demorar el llamado porque él no tuvo claro el sentido de cuál era verdaderamente el llamamiento. Dijo, no, espera que
como decía, ¿no? El que dice, ven a servir al Señor, y dice, espera que entierre a mi padre, ¿no? Y entonces te serviré. Pues deja que los muertos entierren a sus muertos. Estoy haciéndote un llamado de dejar todo para mostrarte la tierra. Y él dijo, no, pues mejor voy a ver qué dice mi papá, ¿no? Y entonces Taré dijo, no es a Canaán, vamos primeramente al otro lado, vamos a darnos una vueltita por Harán, porque ahí creo que nos vamos a solventar bien, ¿no? para el resto del viaje. Y entonces empiezas a ver un instrumento débil, pero vas a ver una fidelidad de Dios. Aquí vamos a resaltar la fidelidad de Dios. Si es que libramos esta batalla de fe, sabemos que la libramos con el poder de Dios, porque Dios en medio de la debilidad del instrumento va a manifestar su poder. Para quien reciba la gloria sea Él, ¿verdad? No sea Abraham, no sea Noé, no sea Enoc, no sea... Estos son héroes de ¿qué? De la fe. Hebreos 11 son héroes de la fe. Son aquellos que llevaron un estandarte que no eran ellos, era el poder de la fe en ellos. Así mismo como Pablo decía, es por su gracia que soy lo que soy. Pero ahora puedo manifestar que su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque ahora está revestido de esa fe, de ese poder de Dios en medio de esta debilidad. Entonces al principio, pues ni siquiera escuchó bien el mensaje. Fue con su padre, también con el sobrino huérfano, ¿no? También que dices ahí, Lot había muerto su padre Aram, y pues también Lot tenía que alguien hacerse cargo, y pues ahí estuvieron, ¿no? Y Taré pues tomó a ellos, pues tuvo la idea de que ese era el llamado, y pues simplemente retardó, ¿no? Como su nombre mismo dice, pues Taré hizo su tarea y retardó este llamamiento de Abraham, porque el llamado, aquí el versículo 12 dice, el Señor había dicho a Abraham, este fue el llamado a Abraham, irse de su tierra, lo había cumplido, de su parentela, pues no lo cumplió porque ahí llevó al sobrino, y de la casa de su padre tampoco lo cumplió, para que pueda mostrarle el Señor entonces la tierra, ¿verdad? Entonces vemos cómo aquí Dios nos está mostrando primeramente ese llamado, el llamado que Dios hace. Vamos ahí a Hebreos 11, en Hebreos 11, como nos dice que es por este elemento. Dice Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces hay un elemento principal, ¿verdad? Una fuente para recibir ese llamado de Dios. Ese regalo de fe que nos va a permitir escuchar el llamado y obedecer al Señor. Es esa fe la que permitió, ¿verdad? Que Abraham, este instrumento, pueda tener esa obediencia para salir del lugar, ¿verdad? Salir al lugar que había de recibir como herencia. Como vemos que Dios los llevó, al final de cuentas fue Dios el que hizo la obra, y él salió pues sin saber a dónde iba. Esos son los llamados de Dios, a dejar todo. Yo te voy a indicar cuál es el camino, ¿verdad? A veces creemos que pues el llamado puede ser diferente al que Dios presenta, ¿verdad? A veces creemos que tenemos mejores planes, mejores caminos para pues acudir a ese llamado, ¿no? Y el llamado es a dejar todo, ¿no? A permitir que el Señor muestre el sitio donde nos va a llevar. A veces decir, no, yo siento un llamado, y a veces dices, ay Señor, pero híjole, yo creo que este llamado es a tal lugar. Yo creo que nunca te menciona el lugar en el llamado, ¿no? Primeramente se revela quien te llama, y tú dices a donde sea, Señor, ¿no es cierto? Tú no diriges el llamado lo dirige Dios. Y eso es algo esencial, ¿verdad? Para que podamos entender que es de Dios. Cuando te dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de esa cobertura, ¿verdad? De tu padre, porque ahora quiero mostrarte esa tierra que tengo preparada para ti, ¿no? Y es algo que, sobre todo a través de estos años, el Señor personalmente pues me he podido identificar, porque digo, gracias a que es la obra de Dios, cuando el Señor
empieza esa obra, ¿verdad? Te muestra realmente para dónde estabas yendo, cuál era tu camino. Y el Señor te dice, pues es para el otro lado, ¿no? O sea, tú vas para el camino que crees que va a ser conveniente, para tu camino de felicidad. Yo tengo un nuevo camino, pero es necesario que dejes todos los elementos que puedan obstruir ese camino. Y simplemente pues las circunstancias, ¿verdad? De cómo se presentan, empiezan a guiarte en ese caminar. Sal de tu tierra. Sal de tu tierra. A veces estamos tan arraigados, a veces a nuestra tierra, a nuestra parentela, en mi caso a la casa de nuestros padres, ¿verdad? Que si no es por el poder de Dios, jamás lo hubieras podido hacer. Y el poder de Dios se da a través de circunstancias, ¿verdad? Y pues en las circunstancias el Señor nos permitió hacerlo sin entenderlo, hacerlo sin saber lo que estábamos haciendo. Y en ese momento, cuando le pedíamos al Señor dirección, decir, sí, Señor, me mostraste que mi camino estaba mal, pero déjame, yo voy a hacer mi camino de bien, ¿no? Ahora yo te voy a mostrar mi camino de bien. Y queríamos irnos por el camino que nosotros creíamos que era el camino ahora del bien. Dices, ya me sacaste de toda una vida de vanidad y de vanagloria y de enfocarme en las cosas temporales, y ahora me mostraste que no era por ahí, y ahora quiero hacer las cosas a mi manera. Y empezaba, ¿verdad? Ahora sí lo voy a hacer de una manera cristiana, voy a hacer mis empresas a la manera cristiana, y me involucraba en los grupos cristianos de empresarios y todo. Y el Señor sutilmente, ¿verdad? Como en este caso vemos, dejaba que Abraham un poquito haga las cosas como él quería, para enfocarlo en lo que realmente significaba el llamado. El llamado de decir, Señor, quiero servirte a ti. Yo no quiero poner mis condiciones, yo no quiero poner mis lugares. Y así le orábamos y le decíamos, Señor, hay algo, ¿verdad? Algo que tú estás produciendo en nosotros. Y el Señor empezaba a abrir las puertas, el Señor empezaba a mostrar los lugares. No era como nosotros creíamos. Nosotros decíamos, sí, Señor, quiero irte a servir en Babel, ¿no? Porque hay muchas torres bien bonitas y todo, ¿no? Y dices, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Yo te voy a marcar el camino donde tienes que ir. Y ahí nos sacó, ¿verdad? Del camino que nosotros teníamos trazado de ir a las ciudades con muchas torres y muchos edificios. Te voy a mandar a un valle que no conoces, que no sabes ni dónde queda, pero que es una tierra que te voy a mostrar. Y no dependió de nosotros decir, ay, a ver, déjame ver, ¿no? Sino simplemente como que nos arrastraba en las circunstancias y abría las puertas que nunca pensábamos que se iban a abrir, y ponía los instrumentos. Y ya muchos conocen el testimonio de cómo el Señor usó al pastor, y fuimos y nos encontramos allá en las tierras lejanas de mi país, y simplemente fue mostrando el camino, decir, deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre. Te voy a mostrar algo más allá de lo que tú crees que te va a llenar, que te va a dar satisfacción. Y fue un proceso, ¿no? Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:18, más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y sabemos que esa es la senda del justo, va en aumento. Les decía ahora, el rey Dios le decía, lo veo como una ilustración, como el mercado de valores, ¿no? Como ese mercado que va con sus altas y bajas, pero la tendencia es para arriba, ¿no? La tendencia es para arriba, pero así es nuestro caminar en fe. Queremos nosotros intervenir y ahí nos vamos para abajo, ¿no? Y después el Señor nuevamente nos tiene que llevar a la tierra, al Siquem. Ya vamos a ver, ¿no? Cómo el Señor obraba para que pueda nuevamente enfocarse en el llamado, ir para arriba. Y después las pruebas no son ir nuevamente para abajo, nuevamente para Egipto, ¿no? Y así estábamos en este trayecto, ¿verdad? El Señor nos ha ayudado a caminar por fe, porque ya lo hemos dicho, ¿no? Que fe no es fe si no es lo único que te sostiene, ¿no? Y a nosotros en este caminar nos decía, no, todavía te sostienen tus recursos, tus ahorros, tus inversiones y todo, hasta que el Señor te va a enseñar a caminar por fe. Y en ese trayecto el Señor nos fue enseñando, nos fue mostrando que se trata de Él, se trata no de lo que yo pueda hacer o a dónde voy a ir. Se trata de lo que Él hizo en mi vida y lo que Él puede seguir haciendo en la vida de todos los que escoge, cuando entienden que no se trata de ti, no se trata del instrumento. Y esto me bendecía mucho este capítulo, ¿verdad? Porque decía, híjole, si Abraham hizo lo que hizo, o sea, tengo esperanza, ¿no? Porque qué débil, ¿no? Qué tonto.
Pero no se trataba de Abraham, se trataba de ver cómo el Señor estaba perfeccionando esa fe en quien había escogido, para que ese poder sea el que resalte, ¿verdad? Entonces, así sí, bueno, voy a caminar por fe. Entonces, ¿de qué se trata? Pues vamos a seguir. Fue un proceso de que entendíamos, no entendíamos. Ahí nos estábamos volviendo nuevamente, ya estaba habiendo hambre en esta tierra y dijimos, ahí está Egipto, vamos para Egipto. Egipto vamos a tener muchas buenas cosas y todo. Y el Señor en su fidelidad. El Señor obrando. Cada vez nos mostraba y decía, yo te saqué de la tierra. Ahora te voy a mostrar la mejor tierra. Te voy a mostrar la mejor ganancia, la gran ganancia, que es acercarte a mí. Pero te voy a acompañar con contentamiento en medio de ese acercamiento. Esa es la gran ganancia. No es que te voy a dar muchas cosas, no es que no vas a pasar por tribulaciones, porque pues ya lo vemos, ¿no? Es necesario, en Hechos 14, ¿verdad? Que pues, tengamos muchas tribulaciones, ¿no? Que a través de eso, a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de los cielos. Y eso es lo que vamos a ver, esa batalla de la fe, que gracias a Dios la libra el Señor y que Él es victorioso, porque Él nos saca adelante. En medio de nuestra debilidad, Él tiene que intervenir, siempre estar interviniendo en medio de nuestro deseo de caminar en nuestras propias fuerzas, en esa fe que solamente se alimenta de la comunión con el Señor, se alimenta de esos momentos que tenemos con Él, ¿verdad? De hecho, el objetivo en esta semana es eso, ¿no? Observar cómo el Señor va perfeccionando la fe de sus llamados. Va perfeccionando a través de las pruebas y a pesar de nuestra debilidad, su poder se perfecciona ahí. Su poder se perfecciona cuando entiendes tu debilidad, no cuando quieres tu fortaleza y no, yo quiero llevarme el crédito. No, o sea, Señor, esa es la obra del Señor. Por eso cantamos, la salvación es del Señor y Él es el que produjo, es el autor y consumador de esta fe. Él es el que la creó, Él es el que la produjo y Él es el que la consumará. Entonces, vivir rendidos porque en nosotros no hay esa capacidad de caminar, porque la fe es un regalo de Dios, ¿verdad? Que se alimenta por la comunión. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. En ese momento vamos a ver entonces, de esa manera, pues fue entendiendo poco a poco este llamado. Abraham, dice Hebreos 11, ¿verdad? Fue por la fe que obedeció para salir del lugar que había de recibir, a salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Llevado por esta fe. Por la fe, ¿cómo? Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Ahí el Señor le permitió entender que se trataba de una mejor ciudad a la que le estaba llevando a Abraham, ¿verdad? Morando en tiendas. Ya vamos a ver cómo él moraba en tiendas, no se edificaba sus casas, el Señor le permitía solamente morar en tiendas, así lo enseñó a sus hijos. Ahí moraba en tiendas con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque tenía una esperanza en su corazón, ¿verdad? Tenía la esperanza porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él había puesto esa esperanza, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que por su inmenso amor, por su misericordia nos llamó, nos hizo renacer para una nueva esperanza, para esa esperanza viva, por medio de la fe en Jesucristo, en la resurrección de entre los muertos, para saber que esta es nuestra herencia, la herencia que nos espera, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, y que está reservada en los cielos, para que nosotros, que está guardada por la fe. Eso es lo que esperamos, ¿no? Esa es la ciudad que esperamos, como lo hacía Abraham. Una ciudad que tiene fundamentos eternos, cuyo arquitecto y constructor no es Nimrod, no son los poderosos de este mundo, es Dios, ¿no? En una ciudad eterna, espiritual, ¿verdad? Que es el llamado que el Señor hace a los suyos, y es el llamado que el Señor hizo en este caso a Abraham, ¿verdad? Y la promesa. Versículo 2, dentro del llamado, ¿verdad? Siempre el Señor tenía esa promesa, y la promesa, hacer de Abraham una nación grande. Es una nación grande, ¿verdad? Abraham pues se constituyó en el padre de una gran nación, no solo física, sino espiritual, porque es el padre de ese pueblo de Dios, ¿verdad? Que viene por la fe. Pero le convirtió en una nación grande, lo bendijo,
¿Qué es la bendición? Pues ya lo hemos visto, ¿no? El significado de qué significa recibir la bendición de Dios, recibir la capacidad que Él nos da para llevar a cabo este propósito. Él nos va a dar esa capacidad en medio de nuestra debilidad, Él nos va a bendecir, Él nos va a capacitar para esto. Y engrandeceré tu nombre. Qué diferencia, ¿no? Del nombre de los que veíamos que querían establecer sus reinos y eran los primeros, ¿no? Poderosos de esta tierra, que ya no se tiene vestigios de Abraham. Todo el mundo, pues, de los que tienen ligado su vida de cierta manera en la escritura, los judíos, los cristianos, los musulmanes, todos ven en Abraham pues un hombre grande, ¿verdad? Incluso incrédulos saben quién es Abraham. Pues de Nimrod nadie se acuerda y toca ir de nuevo a la escritura para saber de quién se trataba él, ¿verdad? Pero Abraham le engrandeció su nombre. Y había sido de bendición, ¿verdad? Había sido de bendición. Cuando nosotros recibimos la bendición, somos de bendición. Y en este caso Dios también le prometió, ¿verdad? Que lo bendeciría a él y a los que le bendijeren también. Así como lo protegería maldiciendo a los que le maldijeren, ¿verdad? Y entonces en él serían benditas todas las familias de la tierra. Todos estos elementos de la promesa de Dios ahí a su escogido, a su llamado, a Abraham, ¿verdad? Vemos como el Señor es el que produce todas estas cosas, ¿verdad? Como vemos ahí en Abraham, en este llamamiento a Abraham. Dice el versículo 4, ¿verdad? Dios ha bendecido todas las familias de la tierra en él. Y se fue Abraham, dice, como el Señor le dijo. Y Lot fue con él. Salió. Sabemos ahí en Génesis, en Hechos 7, que una vez que murió su padre en Harán, salió y fue ahora sí como el Señor le había dicho. Pero ahí también estuvo Lot con él, ¿verdad? En su pues percepción decía, ¿cómo pues voy a dejar al sobrino huérfano, ¿verdad? Y lo llevó consigo. Abraham siendo de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues ahora Abraham a su esposa, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado ahí y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir ahora sí a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Ya vimos que el Señor los llevó, el Señor los sacó, el Señor le permitió entender que el llamamiento era para él y los sacó a la tierra, aunque todavía no había entendido perfectamente, ¿no? Eso de dejar su parentela, y siguió con su sobrino Lot. No tomó en cuenta perfectamente el llamado de Dios, pero ahí estaba el Señor, ¿verdad? Permitiendo que en medio de esto Él pueda manifestarse ahí. Y llegó a Canaán, y dice el versículo 6, pasó Abraham por aquella tierra hasta este lugar, al lugar de Siquem, hasta un lugar específico, hasta este encino, hasta este árbol, el encino de More, y el cananeo estaba en toda la tierra. Entonces aquí algunos elementos que vemos en este versículo, ¿verdad? El llamado de Dios es a este lugar donde Dios quiere llevarte. Tienes que pasar la tierra, ya llegas a Canaán, pero hay un sitio específico donde el Señor te quiere llevar, y llegó a este Siquem, a esta tierra de Siquem. La tierra de Siquem significa, en el hebreo, significa el lugar entre el cuello y la espalda, ¿verdad? Ese es el lugar en donde se llevaban las cargas, ese es el Siquem, ¿no? Entonces te voy a llevar a ese lugar, ¿verdad? En donde puedas depositar tus cargas. Ahí en ese lugar también fue donde fueron sepultados todos, ¿verdad? Sara y los patriarcas, también lo dice Hechos 7:15. A ese encino de More, ¿verdad? Ese encino es el lugar que nos habla, este sentido, la palabra habla de una enseñanza, ¿verdad? Al lugar en donde podemos ser enseñados, a un lugar en donde pues lo podemos ver como es el lugar de depositar nuestras cargas y de recibir la instrucción de Dios. El Señor nos quiere llevar a ese lugar. En ese lugar entendemos el llamado, vamos a entender a donde Dios nos ha traído, ¿verdad? De donde Dios nos ha sacado y nos ha traído a tener esa comunión con Dios y estar en ese lugar de enseñanza. Y pasó por ahí, llegó hasta Siquem, llegó hasta este encino de More, y se daba cuenta que el cananeo estaba en toda la tierra. Así estamos, ¿verdad? En nuestro llamado estamos en medio de un mundo que está
pues bajo el maligno. Dice que el mundo entero estaba bajo el maligno. El Señor nos llama a hacer luz en medio de la oscuridad. El cananeo estaba en toda la tierra. Te decía, tú tienes que ser testimonio. No te voy a llevar a un lugar en donde pues te sientas feliz y bien, sino en un lugar donde vas a ser testimonio. En este caso, en un lugar donde estaba ahí el cananeo, ¿verdad? Ahí tenía que ser testimonio, ¿verdad? Ahí Abraham en el versículo 6. Entonces cuando llega a ese lugar, cuando entiende eso, pues aparece el Señor, ¿no? Dice el versículo 7, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, mira, aquí está, a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Esta es la tierra que daré a tu descendencia. Si vamos ahí a Gálatas 3, en el libro de Gálatas, para un poquito clarificar, ¿verdad?, cuál era la descendencia que habría de recibir la tierra. En Gálatas 3, ahí desde el versículo 6, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de este elemento que usó Dios a través de Abraham para entender cuál era la tierra que íbamos a heredar y quiénes iban a ser esa descendencia por la cual el Señor iba a bendecir a todas las familias, ¿verdad? Dice así Abraham, versículo 6, Gálatas 3, creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Por lo tanto, nos identificamos como hijos de Abraham por la fe. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, como leímos en este caso en Génesis, en ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad? En el elemento que Dios depositaría en Abraham, ahí es donde recibiría la bendición todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces la bendición que recibes es la bendición que recibió Abraham, la bendición de la fe, ¿verdad? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Lo que hizo la ley, que hizo la ley en nuestras vidas, nos hizo entender que estábamos bajo maldición, que no podríamos cumplir la ley. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto dice Deuteronomio 27, dice, por lo tanto somos malditos, porque no podemos cumplir la ley. Y para eso vino la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque como está escrito, ¿verdad? El justo por la fe vivirá, no por el cumplimiento de la ley, por el efecto de la fe en nuestras vidas, ¿verdad? Ese es el elemento que nos permite caminar en Dios. Y la ley no es de la fe, no es de fe, dice, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Si quisiera hacer todas las cosas de la ley, pues sí, pero nadie puede hacerlas. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces por eso podemos recibir esa bendición en Cristo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Y dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. No se trata de las generaciones de Abraham, ¿verdad? Porque eso es la palabra que habla de Toledo, de todas esas generaciones que venían. Habla de la palabra será, que habla de la simiente, de la semilla que vendría por Abraham. Y esta simiente es Cristo. No habla de las generaciones y que la bendición vendría por las generaciones de los hijos de Abraham, por el linaje, sino por la fe. Porque la simiente es Cristo. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa sigue vigente. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante esta promesa. Ahora tenemos la promesa de fe en Abraham. Ahora podemos sentirnos hijos de Dios por ese elemento que el Señor nos ha dado, ¿no? Y ahí sí termina el capítulo, pues lo puedes leer
en tu casa, porque ahí es donde puedes entender cuál fue el propósito de la ley y cómo el Señor nos ha rescatado, ¿verdad?, de la maldición de la ley y nos ha llevado a esa bendición y a esa promesa de vida eterna por medio de la fe. Entonces es un llamado, el llamado de la fe, ese llamado a la obediencia, y es una promesa, la promesa de Dios, la promesa para vida eterna. La promesa no son cosas temporales. La promesa, pues dice primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que nos ha hecho, vida eterna. Vida eterna, eso es lo que el Señor nos prometió y eso es lo que el Señor está preservando y eso es lo que el Señor está cumpliendo en ese llamamiento que nos ha hecho, ¿verdad?, como sus hijos. Así que volvemos a Génesis, a resaltar el poder de Dios, la capacidad de Dios, que mediante su comunión podemos nuevamente enfocarnos en ese llamado. Tenía comunión con él, fue a Siquem, estuvo ahí en el encino, pues ahí le apareció el Señor, le dijo que a su descendencia le daría esta tierra, y ahí edificó el Señor, ahí edificó Abraham un altar al Señor, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, Betel significa casa de Dios, y plantó su tienda, ahí teniendo, dice, a Betel al occidente y ahí al oriente, ¿verdad? Estuvo ahí, plantó la tienda en medio de la casa de Dios, y ahí, ¿verdad?, que significa ruinas, ahí el Señor nos planta, nos permite que plantemos nuestra tienda en ese lugar en medio de la casa de Dios. Un día llegaremos a ese lugar precioso, ¿verdad?, de la casa eterna de Dios. Y estamos ahí en medio de la casa de Dios y las ruinas de este mundo, pero el Señor nos quiere ahí. Ahí nos ha plantado, el Señor ha permitido que tengamos ahí nuestras tiendas, que podamos tener ahí nuestra comunión con el Señor. Dice el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Donde el Señor le plantaba ahí, él hacía el altar, invocaba el nombre del Señor, sabía que ahí recibiría la instrucción, ahí recibiría el plan de Dios. Es lo que el Señor nos llama. Siempre que tenemos dudas, ¿verdad?, en nuestro llamado, en nuestro caminar, tenemos que ir nuevamente a esa presencia del Señor, a esa comunión con el Señor, para entender nuevamente el llamado, para entender que necesitamos su guía, para no permitir lo que en este caso vamos a ver que Abraham hizo, ¿verdad? Abraham partió de allí, caminó, se fue hacia el Negev, las regiones del sur. El Negev habla de regiones del sur, en la región al sur de Judea, ¿verdad? Es el Negev, una región desértica, y es donde pues Abraham partió caminando, se fue hacia allá. Y aquí el versículo 10 nos habla de esa hambruna que se produjo en ese tiempo, ¿verdad?, cuando empiezan las pruebas de fe. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué pasó? Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. El Señor le había llamado, le había dicho que le iba a bendecir, iba a tener pues todas esas bendiciones, ¿verdad?, la capacidad y el sustento de Dios en el lugar donde le había llamado. Y esta prueba no la pasó. Esta prueba hizo que descendiera Abraham, que nuevamente vea que pues se sienta inseguro, no sé, veo todas estas cosas y dices, ¿cómo puede ser, ¿no?, que haya escogido así Abraham? Después no tuvo fue un hombre de poca fe, más bien, ¿no? Si a los discípulos les decía el Señor mismo, pues hombres de poca fe, dice, ¿por qué se preocupan? ¿Qué comerán? ¿Qué vestirán? ¿No sabes que pues el Señor es dueño de todo y da de comer a los pajaritos y viste a las flores? Y ¿por qué ustedes se preocupan estas cosas? Porque son hombres de poca fe. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. En este caso, pues Abraham vio y dijo, aquí está el hambre, ¿verdad? Vamos nuevamente a Egipto, vamos para Egipto, a morar allá. Es mucho, esta prueba es demasiado. Y ahí fue cuando, dice en el versículo 11, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, pues se le ocurrió su conveniente plan, ¿no? Conveniente plan, pues regresó a ver a su esposa y hoy no me había dado cuenta que estabas bonita, ¿no? Así nos pasa a veces, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pero ahí fue, dice, aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, órale, lee aquí, es así como un órale, ¿no? Hoy, ahora me doy cuenta que eres mujer de hermoso aspecto.
ahí está, pues este es el plan, ¿no? Vamos a usar ese beneficio de tu hermosura, ¿no? Para pues obtener mis planes, ¿no? Mi propio plan de evitar lo que puede pasar. Dice entonces, le dice en el versículo 12, y cuando te vean los egipcios, ¿no? Dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Esto no va a pasar. Vamos a armar un plan, ¿verdad? Que me convenga. No que te convenga, sino que me convenga. Así que este es el plan que armó Abraham. O sea, dices, ¿y ese es el padre de la fe hoy? Pues sí se puede, ¿no? El Señor lo puede. Entonces, si esto pasó con Abraham, el padre de la fe, pues sí puede hacer algo en nosotros. O sea, no quedas destituido, porque esto somos, y esto muchas veces lo hemos hecho y lo hacemos, y el Señor ahí está entrando al quite, ¿no? Entrando diciendo, pues ya voy a arreglar todo lo que estás haciendo mal, ¿no? Y ahí estaba el plan. Ahora pues di que eres mi hermano. Eso. Ahí está el plan perfecto. Porque ahí sí me va a ir bien por causa tuya. Y voy a vivir yo. Mi alma va a vivir por causa tuya. Pues eres guapa, eres guapísima, eres amor. No solamente de hermoso aspecto, después vieron que era hermosa en gran manera, dice, ¿no? Entonces vamos a decir que es mi hermana, ¿no? Y de cierta manera después dice aquí en Génesis 20, y si quieres adelantarte tantito, Génesis 20, cuando vuelve a pasar lo mismo, pasan los capítulos y vamos a volver nuevamente a ver a este instrumento con las mismas tendencias convenientes en esos planes. Y en el versículo 12, cuando Abraham se presenta ahí con Abimelech, ¿no? Que también hizo lo mismo, y el mismo episodio. Pero ahí dice en el versículo 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer, ¿no? O sea, fue una verdad a medias, ¿no? Dijo, sí, digamos que es la primera parte nomás, que eres mi hermana, pero no dirás que esa es mi mujer, ¿no? Porque ahí sí voy a tronar, ¿verdad? Porque, y leyendo esto, ¿no? Y les compartí ahora en la mañana también, decía, yo no había entendido cuáles eran los beneficios del cuñado, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Aquí hay los beneficios del cuñado. Yo no tengo hermanas, entonces no sabía cuál era el beneficio del cuñado, ¿no? Y el beneficio del cuñado es que cuando tienes una hermana bonita, le van a llegar muchos pretendientes. Entonces, como yo no tenía hermanas, no sabía cuál era ese beneficio, ¿no? Pero tenía un primo que sí tenía una hermana, y su hermana era muy bonita, muy atractiva. Por lo tanto, pues llegaba a muchos pretendientes, ¿no? Y lo que hacía mi primo es, pues, ¿no? O sea, de los míos, ¿no? Iba con el papá y decía, ya viene el pretendiente, mi hermana, no, pues dile que vaya yo con ella, no vaya a ser que haga algo malo, ¿no? Y así decía, sí, vas a salir con él, pero si sales con tu hermano, ¿no? Y él decía, no, pero tengo que llevar a mi primo, y me hablaba, ¿no? Y ahí entendí los beneficios del cuñado, ¿no? Entonces accedí a esos beneficios ahí indirectamente, porque no, hombre, nos llevaba a comer y todo, y pues ahí estábamos, ¿verdad? Por el beneficio que teníamos, ¿no? De lo atractiva que era la prima. Entonces vemos que de esa manera, pues de la misma manera actuó Abraham, usando sus argumentos, sus estrategias, sus medias verdades. ¿Cuántas veces pasa en nosotros, en nuestro caminar, en donde queremos simplemente la mitad de la verdad, ¿no? La mitad de la verdad ya es mentira. O sea, ¿qué estamos buscando? Nuestras propias maneras, nuestros propios caminos de entender el llamado del Señor, ¿verdad? Y el Señor es un llamado a la integridad, un llamado a la verdad. Si decimos somos representantes del camino de la verdad y la vida, ¿cómo puede estar en nuestras vidas estrategias que no están alineadas a la verdad? Pero es el instrumento indigno, ¿no? Y vemos que el Señor pues se manifiesta cuando dice que vamos, este es el plan, me va a ir bien por causa tuya. Si dices que es mi hermana, entonces mi alma va a vivir por causa de ti. Versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que era mujer hermosa en gran manera. Definitivamente era el instrumento, ¿verdad?
pues obtener los beneficios, en este caso Abraham diciendo que era su hermana porque era muy hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón y dijeron, esta va para el Faraón, ¿no? Esta va para el harén, va para la casa de Faraón. Entonces los vieron los príncipes de Faraón, pues, la alabaron, dijeron, ella está muy buena para ser mujer en casa de Faraón. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Y qué pasó? Pues recibió los beneficios, ¿no? Los beneficios del cuñado. Entonces dice, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y sí, recibió todo. No solo que le preservaron la vida, sino que le dio Faraón de todo. Que nomás le dio ovejas, le dio vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y hasta camellos, ¿no? Dicen que en ese tiempo darte un camello era darte una limusina, ¿no? Haz de cuenta que lo que solamente los supermillonarios tenían, ¿no? Buen precio. Le salió muy bueno el negocio a Abraham, ¿no? Pues vendiendo a su mujer como hermana. Esa era la estrategia. Entonces decía, híjole, salió bueno, ¿no? Salió bueno, pero no, porque no estaba en el plan de Dios. Pese a que recibió esos beneficios de Faraón, no estaba en el plan de Dios, porque no, el plan de Dios no vale ninguna oveja, vaca, asno, siervo, criada, asna o camello, sino que el plan de Dios estaba destinado, ¿verdad? Siempre para Faraón, para que cumpla. Y ahí entró nuevamente el Señor. Mas el Señor, versículo 17, hiere a Faraón, hirió a Faraón y a toda su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. El Señor en su fidelidad, nuevamente preservando esa simiente, nuevamente preservando la santidad de su simiente, ¿verdad? No permitiendo que esto estropee su plan y su promesa, actuando el Señor. Es por eso, por la fidelidad del Señor, que nosotros tenemos seguridad en medio de nuestras debilidades. Entonces sabemos que esta fe va a ser probada y en medio de los fracasos a veces de nuestra fe, el Señor sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Es como dice su palabra y aquí nos vemos reflejados. Sí, Señor. Y cada día buscamos de esa comunión y buscamos de esa presencia de Dios para que impida estas cosas que nosotros en nuestra capacidad, ¿verdad? En nuestra debilidad, tratamos de hacer en nuestras fuerzas, ¿no? Queremos poner nuestros propios términos a nuestro llamado y decir, así es como quieres que te sirva, donde quieres que te sirva. No, yo siento un llamado, tiene que ser a abrir una iglesia en Las Vegas, ese es el llamado que yo tengo, ¿no? Y ahí estoy y me voy a preparar ese llamado. No, ¿a dónde? El Señor quiere primeramente tener tu vida para poderte usar, ¿verdad? Quiere que ese llamado sea primeramente esa entrega a Él, para que puedas representarle a Él. Si no, no va a haber ningún llamado. Si no hay esa fe que Él deposita en nosotros, pues ese llamado no se va a concretar, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces el Señor tuvo que herir a Faraón, a su casa, con estas grandes plagas por causa de Sarai, para preservar. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? El instrumento de Dios, el padre de la fe. Imagínate el testimonio delante de Faraón. Pero sigue siendo el padre de la fe, porque no se trata de Abraham. Se trata que a pesar de Abraham, el Señor prevaleció. El plan de Dios prevaleció. La promesa de Dios prevaleció. La simiente de Dios prevaleció. Él fue, entonces, quien tuvo que actuar, en este caso Dios, ¿verdad? Llama a Faraón a Abraham, le dice, ¿por qué has hecho esto conmigo? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Estuve a punto, estuve en la ocasión de estropear. En este caso, Faraón reprendiendo al instrumento de Dios, imagínate, ¿no? Mostrando más entendimiento, integridad, llamémoslo así, ¿no? Que el propio instrumento de Dios. ¿Qué nos quieres decir, Señor? ¿Quieres decir que no se trata de Abraham, verdad? Que este capítulo se trata de tu fidelidad, que este capítulo se trata de tu misericordia, de tu obrar, de la obra de Dios, no de nuestra obra, de cómo Él actúa siempre a tiempo. En medio de nuestros descensos a Egipto, el Señor nos levanta y nos vuelve a ubicar. El Señor permite que a través de las circunstancias volvamos a entender que se trata de Él, que el llamado es de Él, para Él, que no se trata de lo que puede ser conveniente para nosotros,
Se trata de dar testimonio de la presencia de Dios. Ahora sí le dice, tómala, toma a tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, le acompañaron a su mujer y todo lo que tenía. El Señor obrando, siempre fiel. El Señor es fiel. Eso es lo que vamos a recalcar, ¿no? En este tiempo, todo este caminar por este libro nos ha enseñado eso, que el Señor está a cargo, que el Señor es soberano, que no depende de ninguna obra de hombre. Depende del poder de Dios, depende de ese camino que Dios trazó, ¿verdad? No quisiéramos trazar nuestros propios caminos convenientes, pero tenemos que someternos al camino efectivo, al camino perfecto, al camino que Él trazó, el camino de descenso que Él tomó, ¿verdad? Ese es el camino que el Señor nos ha mostrado, esa es la gracia, ese es el poder de Dios. Cuando nos sometemos, ¿verdad? A decir, no hay nada que yo pueda hacer para agradarte. Dice tu escritura que sin fe es imposible agradarte. Si no tengo ese elemento, no puedo agradarte. Entonces cada día vivir en esa fe, el justo por eso dice, por la fe vivirá. Y esta es una batalla, ¿verdad? Nuestra fe va a batallar en nuestra naturaleza, que va a querer tomar el camino conveniente y el camino perfecto de Dios. Pero confiamos siempre que el Señor prevalece, que si el Señor nos ha llamado, que si el Señor inició esa buena obra en nosotros, Él la completará, Él la perfeccionará hasta ese gran día, hasta ese día de Cristo, ¿verdad? Hasta ese día de la culminación de nuestro llamado. Así que le damos gracias porque no depende de nosotros, depende de aquel que llama, depende de Cristo. Así que vamos a orar y pedirle que durante toda esta semana podamos reflexionar en este evento, en este personaje que nos ejemplifica mucho lo que es nuestra naturaleza, pero cómo vemos esa fidelidad de Dios, obrando y preservando ese llamado, preservando esa obra. Así que acompáñame, vamos a orar en este momento. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque nuestra vida depende de tu fidelidad, Señor. La salvación es tuya, Señor. No podríamos haber hecho nada para merecerlo, Padre. Vemos que si estamos aquí es por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Tú, Señor, viniste, descendiste, te hiciste como nosotros. Pagaste el precio de tu justicia. La paga del pecado es muerte, dice tu palabra. Y tú pagaste ese precio para que podamos nosotros acceder a ese precioso regalo, la dádiva de Dios, es esa vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por haberte manifestado un día en nuestras vidas y por ahora poder, Señor, caminar por el poder de esa fe que ahora se efectúa en nuestras vidas, Señor, en la comunión contigo, Señor, en la instrucción de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres ese autor, tú eres el consumador de nuestra fe, Señor. Permítenos caminar en ella, permítenos crecer en ella, Señor. Permítenos agradecerte porque tú libras esa batalla, Señor. Esa batalla en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra incapacidad. Vemos ese poder, Señor. Estamos aquí y avanzamos, Señor. A veces con nuestros descensos, Señor, a veces con nuestras situaciones, Señor, que a veces decaemos. Ahí está tu mano, Señor, y tu poder que nos levanta, Padre. Te damos gracias, Señor. Sigue levantando a los tuyos, sigue tú manifestando a los que entrarán en este camino, Señor. Ese es el camino de la salvación, Señor, ese camino gratuito, ese camino de gracia, Señor. Sigue añadiendo a los tuyos a este camino, Padre. De esta manera siempre hacemos este llamado al arrepentimiento para salvación, al reconocimiento de esa incapacidad para que el Señor pueda hacer esa obra en todos los que el Señor produce, se entrega, produce ese reconocimiento y hacemos este llamado. Si hay alguna persona aquí, todos estemos orando, si hay alguna persona que hoy reconoce su necesidad de Cristo, su necesidad en medio de su incapacidad, ahora entiende que hay un camino. Y ese camino lo trazó Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz.
Si es tu sentir y tú reconoces esa necesidad de entregar tu vida al Señor, yo quisiera hacer esta oración contigo. Quisiera que ahí donde tú estás simplemente reconozcas y digas: Señor, ahora entendí, tu palabra me mostró que no depende de mí, depende de lo que tú puedes hacer en mí. Hoy quiero entregarme, hoy quiero dejar todo, hoy quiero tomar ese camino de fe. Hoy quiero recibirte en mi corazón. Si ese es tu sentir, yo quisiera que ahí donde tú estés, ahí puedas ponerte de pie y hagamos juntos esta oración. Le entreguemos tu vida al Señor y le permitamos que Él haga la obra. Va a ser imposible que esta obra la hagas tú. Solo el Señor puede hacer esa obra, que es un caminar de fe, y ese es un regalo de Él. Si ese es tu sentir, yo quisiera, ahí donde tú estás, simplemente ponte de pie, reconoce que necesitas de Cristo y entrégale tu vida a Él. Si hay alguna persona que quisiera hacer esta oración, ahí, alguien que reconozca a Cristo, su necesidad de Él, la necesidad de Cristo como Señor y Salvador. Vamos todos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias, Padre, porque un día ocurrió ese milagro en nuestras vidas, Señor. Un día simplemente entendí que no se trataba de mí, y tú te revelaste, Señor, como ese único camino, como esa verdad que me lleva a la vida, Señor. Gracias por ese precioso día de revelación de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en fe, Señor. Ayúdanos a caminar. Sabemos que tu justicia se nos reveló a través del Evangelio, y esa fe es la que nos permite ahora, Señor, caminar. Nosotros, como justificados por ti, Señor, vivimos por fe y para fe, Señor. Ayúdanos a librar esta batalla de fe, Señor. Ayúdanos a entender cuando nos estamos desviando, Señor, cuando estamos descendiendo, Señor, por las circunstancias al camino equivocado, Señor. Y vuélvenos al camino de tu justicia. Vuélvenos a esos lugares, Señor, de comunión contigo, Señor. A esa dulce comunión contigo en donde recibimos tu instrucción, tu enseñanza, Señor, para enderezar nuestras veredas, Padre, enderezar nuestros caminos hacia ese destino eterno, Señor, que tú prometiste, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a caminar en ti. Ayúdanos, Señor, a perfeccionar, Señor, este llamamiento que tú nos has hecho a todos, Padre. A todos nos has hecho este llamamiento, Señor, a dejar todo lo que nos estorbe, Señor, dejar tierra, parentela, casas, Padre, Señor, que impidan que nuestra vida se encamine a esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor no está en este mundo, sino que eres tú, Señor. Gracias, Señor, por ese regalo de fe, Padre. Ayúdanos a caminar en Él y ayúdanos a dar testimonio, Señor, de esa presencia, Señor. Que siempre mostremos, Señor, que es por ti, que todo lo que podemos avanzar es por tu presencia en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.